Dios les bendiga. Ahora sí, amada iglesia, damos gloria y honra a nuestro Señor por darnos la oportunidad de estar un día más congregados en su nombre, para exaltarlo, para adorarle, como compartía nuestra amada hermana Betsy, y para entonces ahora sentarnos y escuchar la palabra del Señor. Y tengo el honor y la gracia y la responsabilidad de compartirles en esta noche, nuevamente bajo el tema, huyendo de la gran comisión, la palabra de Dios. Amado hermano, yo espero que usted pueda prestarle atención a lo que Dios quiere hablarle a su vida por el Espíritu Santo. Yo creo que como iglesia estamos en un tiempo bien preciso para seguir haciendo aquello que Dios nos ha enviado. El mundo está conmocionado, el mundo se siente perdido, y cuando hablo del mundo me refiero a la sociedad, a nuestra gente, a nuestras personas, a nuestro prójimo. Hay mucha gente que vive en este momento sin ningún tipo de dirección, pero buscándola. Y el único que se la puede dar es Jesucristo a través de su iglesia. Así que prestemos atención, amada iglesia, a este mensaje y espero que puedan ser edificados a través de la palabra del Señor. Leamos en la palabra del Señor en el libro de Lucas, los versos del 46 al 48, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, usted y yo, que también somos discípulos de Jesucristo, sois testigos de estas cosas, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Conocemos que Cristo está vivo, conocemos que Cristo resucitó al tercer día, porque Dios nos da testimonio por su palabra. Y también conocemos que Cristo vino a este mundo y padeció, y ahora reina a la diestra del Padre, pero vino a salvar al mundo de su pecado y de su maldad. Quisiera comenzar, amado hermano y amada hermana, este mensaje resaltando unas estadísticas relacionadas a lo que es la evangelización a nivel mundial, o sea, el llamado de la Gran Comisión. De la población actual, que se considera que hay 7,000 millones de habitantes, menos de un 8% son evangélicos. Hay aproximadamente 17,787 grupos de personas, de las cuales 6,947 grupos, o sea, 2.8 mil millones aún no han sido alcanzados. Este dato lo compartió el hermano Pablo Watcher. Así que, ¿qué nos deja decir estas estadísticas, amado hermano, usted y a mí? Que todavía hay mucho camino que recorrer en cuanto a la gran comisión. El texto de Lucas, capítulo 24 y verso 46, establece de manera profética que Jesucristo padecería. Y esta palabra padecer tiene un significado que me gustaría compartirlo con usted. Y significa experimentar algo que causa dolor físico o moral. Si cuando el texto dice padecer, implica que Jesucristo sufrió un dolor físico en su humanidad, pero también sufrió porque recibió ofensas de aquellos que lo injuriaban. Pero también, amada iglesia, es una palabra apática dentro del contexto social y aún dentro de la iglesia. O sea, a casi nadie le gusta padecer por nada en la vida. Vemos a personas atravesando momentos de dolor, momentos críticos, y la tendencia es alejarnos de ellos, como ocurrió con aquel samaritano, como ocurrió con aquel hombre que le pasó el levita y el sacerdote, y ninguno de ellos se le acercó, viendo lo que padecía. Solamente el samaritano fue que fue movido a misericordia. Así que padecer es una palabra apática dentro de la sociedad y lamentablemente dentro de la iglesia. No nos gusta padecer,
pero tampoco vamos a atender a aquellos que padecen. Muy pocos extienden sus manos a aquellos que están padeciendo. ¿Y sabe quién es el ejemplo? Jesús. El ejemplo de que nadie extiende su mano al que padece. Sí, Jesús. ¿Cuántos seguían a Jesús en su ministerio terrenal? La Biblia establece que lo seguían multitudes de personas, miles y miles y miles de personas. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántos estuvieron con él de esos muchos miles en el momento de su padecimiento que la Biblia misma lo establece, que él tenía que padecer? En un momento dado en su ministerio terrenal, mucha gente iba con Jesús y lo acompañaban de un lado para otro. Pero en el momento que Jesús estaba padeciendo, ¿cuántos de esos miles estuvieron a su lado ayudándole? Solamente unos pocos. Esa es la realidad humana, amada iglesia. No le gusta padecer y por consiguiente ayudar a los que padecen. Es por eso que las estadísticas que comparte Pablo Wacher de personas sin alcanzar en el mundo, aún en el siglo XXI, es tan amplia. Con más de 2000 años de haber Cristo venido a esta tierra y predicar el evangelio, precisamente aquellos que padecen a causa del pecado y la maldad, todavía no se ha logrado alcanzar a toda la humanidad existente en esta tierra. Ahora mismo, en Puerto Rico, estamos en un proceso de censo, en un proceso de contar a la población, y ya se ha llegado a contar al 78% de la población de Puerto Rico. Para lograr esto, ¿saben qué han hecho? Ha habido promoción por distintos medios, televisivos, radio, prensa, y las personas encargadas se han ido a la calle a tocar puerta por puerta en las comunidades, urbanizaciones y barrios. Y tan solo en algunos meses ya han logrado casi la meta de contar a la población completa. Mas, sin embargo, en más de 2000 años aún no se ha llegado a cubrir la población mundial. Y usted puede que diga, sí, pero Puerto Rico no se puede comparar con la población mundial, es cierto, pero es parte de ella. Puerto Rico es parte de esa población mundial donde vivimos usted y yo. Y les pregunto, ¿hemos llegado a evangelizar por lo menos a nuestra parte del mundo? ¿A nuestro Puerto Rico? Isaías 50, capítulo, verso 6 dice lo siguiente: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Este verso de Isaías 50, capítulo, verso 6, es bien descriptivo en cuanto al padecimiento de Jesús, que Jesús enfrentaría de camino a la cruz. Pero me llama la atención las palabras que cita el profeta Isaías acerca de los padecimientos de Jesús, cuando él dice, mesaban la barba. Y esto literalmente, amado hermano, significaba que a Jesús le estaban arrancando los pelos de su barba. Les pregunto, ¿se podría imaginar el dolor que esto le debió haber producido a Jesús, que le arrancaran su barba? Y no solamente eso, sino que también recibió injurias, o sea, ofensas e insultos, palabras muy hirientes, amados hermanos, y toda clase de expresiones en contra de su dignidad y honor. Pero también padeció a recibir en su rostro, como dice el texto, esputos, que son algún tipo de secreciones. Y todo eso Jesucristo lo hizo por usted y por mí. De manera, amado hermano, es necesario que entendamos los padecimientos de Jesús de manera que podamos entender a la luz de la palabra del Señor, que es lo más cierto que usted y yo podemos tener de frente. Es lo único que no puede errar. Que entendamos a la luz de la palabra del Señor el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
no solamente por usted y por mí, sino por nuestro prójimo, a quien Dios ama. Es necesario que nuestra gente, nuestros vecinos, la gente que tenemos a nuestro alrededor, conozca cuánto Cristo padeció por la salvación de ellos. Fíjense, amado hermano, que el texto dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Me llama mucho la atención, amado hermano, la palabra necesario, porque implica que el padecimiento de Jesús por los pecados de los hombres no se podía evitar por ningún medio o ningún modo. Jesús tenía que padecer por los pecados de los hombres, a tal punto que dice la palabra de Dios que él no escondió su rostro de las injurias y esputos, como dice la palabra. El enemigo usó diversos medios para tratar de evitar que Jesucristo fuera a la cruz y padeciera. Utilizó a los grupos religiosos de ese tiempo, quienes trataron y conspiraron hasta de matar a Jesús antes de llegar a la cruz y padecer, como cita la Escritura. Trató el enemigo hasta de persuadir a Jesús por medio de uno de sus discípulos, Pedro. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 16, los versos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que Jesús está decidiendo nuevamente que le era necesario padecer. Y mire lo que dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Que les dijo ahorita, que al hombre no le gusta padecer, ni tampoco ayudar a los que padecen. Pedro le está diciendo a Jesús, ten compasión de ti, no tienes que padecer. El verso 23 dice, pero él volviéndose, ahora Jesús va a poner a Pedro en el lugar, y no a Pedro, a quien estaba influenciando a Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque pones la mira en porque no pones la mira, disculpen, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El enemigo trató de que en Jesús no se cumpliera lo que la profecía y que él mismo había citado acerca del modo o proceso de su muerte. Esto era importante que sucediera, amado hermano, en referencia a sus padecimientos, debido a que cada uno de los seres humanos con juicio ha vivido poco o mucho una vida de pecado. Escuche bien, era necesario que Jesús padeciera debido a que cada uno de los seres humanos con un juicio ha vivido poco o mucho una vida de pecado. Y esta vida de pecado del hombre se manifestó en los padecimientos de Jesús. O sea, la crueldad del hombre, su orgullo y arrogancia, su maldad y su desprecio, entre muchos más, evidenció públicamente la realidad humana, la condición humana de pecado. Y esta realidad humana que quedó expuesta en los padecimientos de Jesús fue lo que Jesús tuvo que padecer por manos de los hombres. A causa de la realidad humana, Jesucristo tuvo que padecer todo lo que le he descrito y lo que la misma palabra de Dios describe acerca de todo lo que Jesús padeció en su camino a la cruz. Por eso era necesario que él padeciera, por la misma condición caída del hombre, porque fue su pecado
Mejor dicho, porque fue por su pecado que él padeció. Jesucristo padeció por los pecados del hombre y luego murió. O sea, Jesús es el espejo, escuche bien. Jesús es el espejo en donde el hombre en su humanidad caída puede ver tal como es. Recuerde que el hombre tiende a esconder sus propios errores. El hombre tiende a ocultar su propia maldad y hasta justificarla. Cuando Adán pecó, Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él estaba escondido. Y después entonces, él también pecó. Él comió de la manzana, mas sin embargo le dice al Padre, la mujer que me diste, escondió su realidad, escondió su pecado. Esa es la tendencia del hombre. Pero ahora Jesús vino a cambiar esa tendencia y a mostrarle al hombre tal cual es, para que por medio de él reconocer tal cual es, pueda venir en arrepentimiento ante el Padre por medio de Jesucristo y recibir el perdón de los pecados. Así que Jesús es el único que puede restaurar la condición caída de pecado del ser humano por completo, sin importar cuán bajo haya llegado o cuán condición de pecado, en cuán condición de pecado se haya convertido la persona. Dios puede hacer de ella una nueva criatura si se arrepiente. Veamos esto en la práctica a través del libro de Colosenses, capítulo 3, verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El verso 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire bien la transformación que Dios hace en la vida de aquellos que se arrepienten. Los va restaurando, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que lo va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios por eso. Así que el Señor va haciendo una obra de restauración y de purificación en nuestras vidas con aquello que la gente los consideraba vil. La Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, hermano, usted no sabe todo lo que Dios puede hacer con la vida de un hombre que viene ante él arrepentido. Por eso es que no podemos juzgar por nuestros ojos. Tenemos que dar y reconocer que Dios es poderoso para transformar cualquier vida. No podemos decir a este sí y a aquel no. No, Dios puede restaurar la vida de cualquier persona. Evalúe la suya. Si Dios no lo ha podido restaurar, ¿y cuántos nos decían que usted era difícil? Pero Dios lo ha podido restaurar, amado hermano. Así que eso es lo que Dios quiere hacer con los demás. Si nosotros somos capaces y valientes de ir a ese mundo que nos rodea y predicarles el evangelio, que Cristo vino a esta tierra, padeció en su carne una cruz para dar su vida por el rescate de ellos, amados hermanos. Es necesario que nosotros compartamos el evangelio de Jesucristo. Y sigue diciendo el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo el hombre tiene la oportunidad, amado hermano, de ser una nueva criatura, con un potencial extraordinario para vivir para Dios y ser de bendición a su familia y a su comunidad, en su lugar de trabajo, en fin, en todo su entorno. Dios puede escoger cualquier persona y ayudarlo a que sea de bendición en su casa. Si en su casa lo que era un hombre que tiraba, jalaba, maltrataba, Dios puede convertir a ese hombre en una figura nueva, en un hombre nuevo lleno del amor de Dios, que puede ayudar a sus hijos, que puede amar a su esposa, que puede ser de bendición a sus vecinos. Ese es el Dios que yo conozco y yo he visto muchas personas que Dios ha transformado así. Incluso a nosotros también lo ha hecho. Y este debe ser nuestra visión, amado hermano. Cuando veamos a nuestro prójimo, ver lo que Dios puede hacer con él,
ver lo que Dios puede hacer con el desvalido, con ese que vemos por ahí que se arrastra, ver lo que Dios puede hacer con el deambulante, con aquellos que van para arriba y para abajo sin tener un hogar, ver lo que Dios puede hacer con ellos, ver lo que Dios puede hacer con el adicto, ver lo que Dios puede hacer con los que viven de manera desordenada, ver lo que Dios puede hacer con las familias. No es lo que usted y yo podemos hacer porque eso es nada, es lo que Dios puede hacer por medio de usted si usted es capaz de ir y predicar el evangelio. Pero amados, la Biblia dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una iglesia, amado hermano, que no ame a su prójimo, será una iglesia indiferente a su dolor, lo que es totalmente contrario a Cristo, que se identificó con el dolor de la humanidad y por consiguiente le salvó y le sanó, de manera tal que puedan vivir de acuerdo al propósito que fueron creados en Dios. Y esto es lo que es justo para nuestro prójimo, que vivan de acuerdo al propósito que fueron creados. Escuche bien, eso es lo que es justo para nuestro prójimo, que puedan vivir de acuerdo al propósito que fueron creados en Dios. Recuerde que la Biblia dice que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios fue que nos creó y nos creó con un propósito, amado hermano. Y esto es lo que es justo para nuestro prójimo. No que vive una vida de pecado, sufriendo las consecuencias, habiendo un Dios que los puede libertar y les puede dar una vida nueva y un propósito en el cual hallarán la satisfacción para sus vidas. Así que es justo que nuestro prójimo se reconcilie con su Creador y pueda vivir para Él y por medio de Él. Es por eso que en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando como iglesia practicamos estas virtudes y características que muy claramente describen a Jesucristo, estamos aportando como siervos inútiles a la gran comisión, a que las personas se acerquen a Dios. Y les pregunto, ¿no es ese su deseo, amado hermano? Que el hombre se acerque a Dios, que el hombre conozca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿No es ese su deseo como cristiano? Debemos reconocer, amados hermanos, que en ocasiones vivimos como Marta, afanados y turbados entre tantas cosas terrenales, por lo cual se pasan por alto muchas veces las cosas celestiales, la palabra de Dios, las que verdaderamente deben tener prioridad en el corazón de los creyentes. Recuerdo una vez un apreciado hermano que me dijo, mi misión en este mundo es evangelizar a mi país. Para él esa era su prioridad. Estamos llenos de conocimiento escritural, citamos tantas escrituras, nos conocemos tantos pasajes de la Biblia, que hasta podemos dar una clase en un seminario evangélico de teología. Pero, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento, amado hermano? ¿Lo estamos compartiendo con el perdido? De manera que encuentren el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Al final del verso 46 dice la palabra del Señor, y resucitase de los muertos al tercer día. En cuanto a esto, el apóstol Pablo enfatiza lo siguiente, en 1 Corintios 15, capítulo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Usted, al igual que yo, amado hermano, escuche bien, hemos sido llamados a predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que está vivo, a un Cristo que escucha, a un Cristo que habla, a un Cristo que liberta al cautivo, que sana al enfermo, que se compadece de los que tienen necesidad. A ese Cristo somos llamados a predicar, porque sabe, Cristo se puede compadecer porque Él sabe lo que es el dolor. La Biblia misma no nos enseña. A un Cristo que no juzga, sino que ama y perdona. ¿Este es el Cristo que predicamos?
¿O predicamos un Cristo que la tradición cultural ha tergiversado? Pregunto yo. Todavía recuerdo, amado hermano, a un joven que me dijo estas palabras. ¿Sabes qué? Yo había pensado toda mi vida que Cristo estaba en una cruz crucificado todavía. Porque eso fue lo que siempre vi, a Cristo crucificado, según la religión que profesaba. Pero él me dijo, pero gracias a Dios, ya sé que está vivo y que no está en una cruz. Este joven había tenido la experiencia de escuchar el mensaje del evangelio que proclama que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo liberta, amado hermano, y que Cristo viene otra vez a buscar su iglesia. Él escuchó ese mensaje y fue libre de toda tradición y le había entregado su corazón a Cristo. Ese es el Cristo que somos llamados a predicar, amado hermano. La Biblia dice en Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, amado hermano. De esta escritura, nuestro amado pastor Félix Cabrera Senior, a Dios le dio el nombre de nuestra amada iglesia, que es renacer, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. De ese texto todos conocemos que Dios le dio ese nombre al pastor de nuestro amado pastor Félix Cabrera Senior, de lo que es nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Y todavía recuerdo claramente en un mensaje que nos dio y nos exhortó, cuando le dijo a la iglesia, si no te ocupas de la salvación de aquellos a los que amas, tú amas a tu hermano que no ha conocido al Señor, amas a tu padre que aún no ha conocido al Señor, amas a tus vecinos que no han conocido al Señor. Si los amas, ocúpate de su salvación, amado hermano. Ese es el evangelio y se lo digo con todo amor, porque son la gente que tenemos a nuestro alrededor. Dejémonos ya de perder el tiempo y enfoquémonos en el llamado de la gran comisión. No huyamos de ella, amado hermano. Dios es bueno y le dio un mensaje para que lo comparta. Hay gente, se trata de la vida eterna, de la salvación eterna, amado hermano. No es juego, es el mensaje que Dios le ha puesto en las manos a la iglesia para que lo comparta con su mundo, con su entorno. Sus padres que no conocen al Señor, sus hermanos que no conocen al Señor, sus vecinos que no conocen al Señor, sus compañeros de trabajo. Hacia ellos Dios nos está enviando. Si no te ocupas de la salvación de aquellos a los que ama, familia y amigos, te haces cómplices de su perdición. No hay nada más importante en la vida, amado hermano, que la salvación. Para eso vino Jesús. Con su vida dio testimonio de la verdad. Fue crucificado, entregó su vida, murió y resucitó, pero ahora fue exaltado a la diestra del Padre. ¿Cuántas personas no habrán como ese joven que no había conocido, no había escuchado de un Cristo vivo? ¿Cuántas personas no habrán así en este mundo? O más aún, cerca de usted y de mí, que todavía piensan que Cristo está crucificado en una cruz, porque eso es lo que le han enseñado toda la vida. Los tienen cegados con un mensaje que no es el correcto, no es el real, pero usted tiene la verdad que los puede hacer libres. Necesitan escuchar la verdad que los hace libres para siempre, que Cristo vive y ahora dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios. Frank Turek, y con esto termino, amado hermano, dijo lo siguiente: es poco amoroso ocultar la verdad a las personas, en especial si esa verdad tiene consecuencias eternas. La Biblia enfatiza en la oración como un medio para alcanzar al perdido. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos,
El mismo Jesús le oró al Padre por aquellos que iban a ser alcanzados por el mensaje del Evangelio, para que creyeran al momento de recibirlo. Y les pregunto, ¿y usted y yo estamos orando consistentemente por los perdidos? ¿Es parte esa nuestra oración por la gente que se pierde? Jesús oró por ellos y nos dio ejemplo de hacerlo. Trin Lee dijo, si el Señor respondiera todas tus oraciones de esta semana, ¿cuántas personas serían salvas? Dios me los bendiga, amado hermano, y espero que este mensaje le haya ayudado y le haya dirigido por el Espíritu Santo a que usted y yo no sigamos huyendo de la gran comisión, sino que nos comprometamos con ese mensaje para traer al mundo esperanza de una vida en Cristo Jesús nueva y una vida eterna con Él por siempre. Dios me los bendiga, les amo mucho, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has compartido en la noche de hoy. Te ruego, Señor, que rinda fruto en el corazón de aquellos que la han escuchado y que puedan, Señor, convertirse en discípulos valientes que están dispuestos a predicar el Evangelio al perdido, incluyendo nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, por los cuales Jesucristo, tu Hijo amado, padeció en una cruz para que ellos fueran salvos y reconocieran su maldad y se arrepintieran de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por Jesucristo, por el Espíritu Santo, predicar un Cristo vivo. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Me los bendiga.